Amén. Vamos a continuar compartiendo esta noche nuestro ciclo de mensajes sobre la carta de Pablo a los Colosenses. La prédica de esta noche, la prédica de este día titula El Evangelio de la Gracia de Dios. Quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. Vamos a dar la lectura a este pasaje de la Escritura. Bueno, así dice la Biblia. Los que no trajeron su Biblia, pues crean con fe que esta es la palabra del Señor que vamos a leer. Amén. Colosenses 1, 5 y 6 dice: a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. ¡Qué glorioso! Dice Pablo que ha llegado hasta ustedes el Evangelio. Y no solamente a ustedes, dice también, así como a todo el mundo. Esa es la palabra de verdad. Amén. En este lugar estamos reunidos nosotros, pero me imagino que en muchos lugares del mundo también la gente, igual que nosotros, hambrientos y sedientos de la palabra del Señor, están reunidos para poder ser edificados, para poder ser alentados, para poder ser confrontados, para ser consolados. Todo esto es lo que hace la palabra del Señor. No solamente nosotros, sino dice a todo el mundo. La verdad del Evangelio está alcanzando a todo el mundo, todas las naciones, lenguas. La gente en el mundo entero está viniendo en pos de Cristo. El Evangelio, amados, no era ni es una secta local más. No somos una secta, como mucha gente obviamente nos ha denominado así, pero el Evangelio es universal. El Evangelio está esparcido en todas las partes del mundo, es para todo el mundo. Son las verdades de las buenas noticias que también implica Evangelio, que están esparcidas en todo el mundo. Amén. Es para el mundo entero y nosotros tenemos que obviamente encargarnos de compartir este mensaje. La palabra dice en Romanos 1:8, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes y por su fe, dice, se difunda por todo el mundo. Aquí el apóstol Pablo está dirigiéndose a los romanos y la gratitud a Dios, la oración a Dios en gratitud es por los cristianos, los creyentes, por la fe de ellos. Y qué bueno es estar reunidos aquí y estar reunidos por una sola causa, y esa causa única es nuestra fe en Jesucristo. Amén. ¿Qué nos reúne aquí sino nuestra fe en Jesucristo? El querer crecer mucho más en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, ¿verdad? Pero dice, esta fe se difunde por todo el mundo. Nosotros somos esos encargados de difundir este mensaje del Evangelio por todo el mundo. Cada uno obviamente hace su parte, ¿verdad? Uno solo no va a ir a todo el mundo, sino cada uno hace su parte. Donde está uno, donde vive, a los familiares. Y a través en este tiempo de la tecnología podemos llegar definitivamente a muchas partes al mismo tiempo. Podemos compartir el mensaje con mucha gente en diferentes partes del mundo. Entonces, esto es lo que dice Pablo a los romanos. Y en el verso 16 dice así, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Así como el Evangelio ha sido establecido, así como Jesús vino al mundo, Él primeramente trajo el mensaje a los judíos y después este Evangelio corre a todas las otras naciones, a todas las personas que no son judías. Pero en ese orden, así también Pablo estableció el ministerio de la enseñanza de la palabra del Señor, la predicación del Evangelio. Él primeramente se dirigía a las sinagogas donde estaban reunidas las personas judías. Y después, cuando las sinagogas le cerraban las puertas, iba a las otras personas a compartir el mensaje del Evangelio. La salvación, amados, es para todo el mundo, vale decir, para toda persona que cree. La salvación es gratis, ¿verdad? Aunque el precio es un alto precio, es muy valioso. Dice la palabra en Romanos, sigamos aquí en esta carta de Pablo a Romanos, capítulo 10, versos 17 y 18 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra.
Aquí está Pablo hablando acerca de cómo la palabra se extiende. ¿Cuánta gente no ha oído el Evangelio? Pablo dice, ¿en verdad no han oído? Y la respuesta es no, o sea, el Evangelio está corriendo. Esta voz ha salido, dice, a todas partes. ¿La voz de quiénes? La voz de los creyentes. La voz de cada uno de nosotros que somos cristianos. Tiene que correr por todas partes. Si nos preguntamos en este tiempo, ¿realmente toda la gente conoce de Dios o ha escuchado el Evangelio? Tendríamos que decir así optimistas como Pablo, claro que sí. Porque cada uno de ustedes están encargándose de predicar el Evangelio a quien obviamente tengan cerca, a su oikos, que significa la gente que está cercana a ustedes, la gente con la que pueden compartir, la gente con la que pueden socializar. Claro que sí, esa gente ha tenido que escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Por quiénes? Por boca de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son responsables de compartir este mensaje. Y el mensaje tiene que llegar, dice, hasta los confines de la tierra. Amén. Así es que somos responsables entonces de la predicación del Evangelio. ¿Están verdaderamente asumiendo su parte? Pablo diría, sí, así como tú estás predicando el Evangelio, y ustedes dirían, sí, amén, Pablo, estoy cumpliendo mi parte. La verdad es que cada uno de nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Tenemos realmente una gran responsabilidad en la predicación del mensaje del Evangelio. Y dice la palabra, en 1 Tesalonicenses 1:8, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. Qué bueno, ¿verdad? Pablo dice, yo ya no tengo que predicar. ¿Saben por qué? Porque ustedes se encargaron de difundir el mensaje del Evangelio. La gente ya conoce, porque ustedes son ese punto de partida. Porque a partir de ustedes el Evangelio ha sido distribuido a todas las personas, ha sido divulgada en todas las partes. Y menciona específicamente aquí en esta carta de los tesalonicenses, les dicen Macedonia y Acaya, no solamente en estos lugares, sino también en muchos otros lugares, donde se sabe de la fe. ¿De qué fe está hablando? Sino de la fe en el Evangelio de Cristo. La fe, esta palabra fe también representa evangelio, que son las buenas noticias de salvación para la humanidad. Ya la gente sabe acerca de la salvación. ¿Por quiénes? Porque ha sido divulgada por ustedes. Este mensaje ha sido llevado por cada uno de ustedes. Entonces, esto es realmente algo que nos anima a nosotros, y esto es lo que también debe despertar en nosotros ese mismo ánimo de compartir el mensaje del Evangelio, ese ánimo de predicar la palabra del Señor. Amados, nosotros tenemos que ser responsables de la predicación del Evangelio. No podemos dejarle esa carga solamente al pastor. De hecho, el pastor tiene una misión. La misión o la función principal del pastor es edificar a los santos, edificar a los creyentes. Y la función de todos ustedes es predicar el Evangelio allí afuera. Amén. Ustedes predican y el pastor edifica a los creyentes. Entonces, eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos en la difusión del mensaje del Evangelio. Este Evangelio tiene que ser divulgado en todos los lugares, en todas partes. En Juan capítulo 15, versos 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Ese mensaje está dándoles a los discípulos, a sus 12, a los cercanos, y a partir de ellos también ese mensaje llega para cada uno de nosotros. A los 12 porque ellos, dice, han estado con Él. Desde el principio ustedes han caminado conmigo, saben cómo soy, quién soy, saben el Evangelio que han recibido y ustedes van a compartir ese mismo mensaje. Tienen que ser testigos. Tienen que dar testimonio acerca de este mensaje y acerca del mensajero que vino del cielo, que es Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que ser esos testigos. No somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesús. Amén. Somos testigos de Jesús. Y llevamos en alto el nombre de Jesús. ¿Por qué somos testigos de Jesús? Porque caminamos con Él todos los días, porque hablamos con Él todos los días, porque lo conocemos. ¿Es así o no? No me miren con una cara como que
¿De verdad conocemos a Jesús? Sí, tenemos que conocer. Tenemos que hablar con Él, tenemos que estar en comunión con Él. Y de eso damos testimonio a la gente. A la gente que está sin esperanza, sin fe, la gente que vive atribulada. Podemos darle testimonio acerca de cómo es esa vida de caminar con Jesús, de cómo es la relación con Jesús. No hablamos acerca de religión, no hablamos acerca de una iglesia en particular, pero hablamos de nuestra relación con Jesús. Amén. Eso es lo que los discípulos hacían desde el principio. Ellos daban testimonio. Hablaban acerca de aquel Jesús que vino a este mundo, aquel Jesús que fue crucificado, Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día, y todo el mensaje, todo el evangelio, toda la palabra, toda la enseñanza que Él había dejado a sus discípulos, eso es lo que ellos compartían. Eran testigos de eso, del testimonio de Jesús, de la vida de Jesús. Y nosotros seguimos siendo también testigos de la vida de Jesús. Amén. No hemos caminado físicamente con Él como tuvieron el privilegio los discípulos, pero sí caminamos con Él por el testimonio que da el Espíritu en nosotros. La palabra dice en Marcos 16, 15 y 16, y este es un mandamiento importante para todos, sin excepción alguna, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces, este es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos que predicar. Jesús dice: vayan por todo el mundo. Vayan. Es un mandato y tenemos que ir. Vamos, camine. Usted tiene que ir por todo el mundo. Ya les dije, no vamos a ir cada uno de nosotros, no vamos a cubrir todo el mundo, pero si todos nos movemos al mismo tiempo, vamos a hacer efectiva esta palabra del Señor. Este mandato va a ser efectivo si hacemos nuestra parte. Cada uno tiene que ser responsable de hacer su parte. Yo no conozco a las personas que ustedes conocen. Ustedes tienen contactos que no son mis contactos. Quienes pueden llegar a esas vidas son solamente ustedes. Son el instrumento que el Señor ha utilizado para poder llegar a esas personas. Somos responsables, amados, y tenemos un mandamiento de parte del Señor. Por eso Colosenses, esta carta que estamos estudiando en el capítulo 1 y el verso 6 dice: el Evangelio ha llegado a ustedes así como a todo el mundo. Es una confirmación, es un hecho. Dice, ha llegado el Evangelio a todo el mundo. Y esto fue algo realmente glorioso, como los discípulos, aquellos seguidores de Jesús durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, realmente hicieron una tarea efectiva. No hubo nada que detuviera el ímpetu de esta gente, ni las amenazas mortales, ni el hambre, ni el hecho de tener un ciclo de vida tan corto. En aquel tiempo la gente tenía una expectativa de vida de 30 años. 30 años no más. Porque las condiciones de vida eran inhóspitas para ellos. Pero asimismo ellos predicaron el Evangelio. Asimismo el Evangelio realmente llegó a todo ese mundo conocido en aquel entonces. Amados, entonces dice que el Evangelio llegó a todo el mundo. Hay una particularidad del Evangelio. El Evangelio es personal y es universal. Es personal en el sentido de que nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo. No tenemos una relación grupal. Sí tenemos en cierto sentido, ¿verdad? Cuando nos reunimos, pero al mismo tiempo tenemos una relación personal. Somos parte de una iglesia, de un cuerpo. Esa es la parte universal. Y es bueno, es hermoso estar reunidos en un lugar para alabar al Señor. Es un mandamiento de la palabra del Señor. Dios nos dice en Hebreos que nosotros no nos dejemos de congregar. Allí está el cuerpo universal del cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que es una relación personal la que nosotros tenemos que llevar con Jesucristo. Un día cuando estemos en la presencia del Señor no va a decir el Señor: a ver, pónganse en pie todos los de ICF, PSL. No va a decir algo así, ¿no? ¿Qué va a decir el Señor? Cada uno, a ver, usted. Cada uno dará cuentas al Señor. Nuestra relación es personal. Ni siquiera va a ser en pareja, ¿no? A ver, usted, a ver, el matrimonio.
está en primera fila. No, es personal. Ni el esposo por la esposa, ni viceversa, ni el padre por los hijos, ni los hijos por los padres. Esto es personal, amados. La relación con Jesucristo es personal. La salvación es un acto personal. El padre no puede creer por el hijo. Sería maravilloso si nosotros pudiésemos creer por ellos, ¿verdad? Pero no se puede. Esto es algo personal. Ellos tienen que tomar su propia decisión un día. Nuestra parte es solamente predicarles el Evangelio. Y eso es lo que hacemos con todos. El esposo, la esposa, con los padres, con los familiares. ¿Qué hacemos? Predicarles el Evangelio. Presentarles el Evangelio, pero ellos tendrán que tomar su decisión personal porque la salvación es un acto personal. Es simplemente entre tú y el Señor. Amén. Nadie puede mediar, solamente es entre tú y el Señor. Entonces, en ese sentido podemos decir, el Señor es mi Señor. En ese sentido podemos realmente apropiarnos. El Señor es totalmente mío. Amén. ¿Cuántos sienten así? El Señor es mío, pero no es que de nadie más, es también de todos al mismo tiempo. Es mío, pero también es de todos ustedes. Esa es la situación, entonces por eso decimos que es personal, pero también es universal. Cuánta gente que realmente ama al Señor en toda la faz de esta tierra, pero uno puede decir, nadie ama más que yo, ¿verdad? Tendría que decir, nadie ama, Señor, nadie te ama más que yo. Es algo personal. Nuestra relación con Cristo es personal. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. ¡Qué cuadro más maravilloso! Este es el cuadro celestial, amados. Y Juan tiene esa visión en Apocalipsis. Dice, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Realmente esto es glorioso, es emocionante. Emocionante ver a gente de todos los colores. Emocionante ver a gente de todas las lenguas. Es algo que realmente emociona. Algo que más o menos en pequeño tuve una participación celestial, si se puede llamar así. Estuve en un congreso, recuerdo, hace unos 17 años atrás, en Holanda, donde, habían 10,000 pastores de diferentes partes del mundo. Eso era glorioso, era un pedazo de cielo. Gente de todo el mundo, literalmente, gente de toda lengua, raza y nación. Yo decía, Señor, wow, qué glorioso, ¿cómo será el cielo? Podía ver ese cuadro, más o menos, podía imaginar algo parecido a esto, o sea, toda esa gente amando al Señor, gente tan diferente a nosotros en su aspecto físico, pero al mismo tiempo con un corazón tan parecido al de uno. Todas esas personas simplemente lo que hacían era amar al Señor, y eso es lo que tenemos en común, cada uno de nosotros, nuestro amor por Cristo. ¿De dónde vino esa multitud? Esa es la pregunta. Juan dice, ¿de dónde vino toda esa multitud? Y la respuesta es que de toda lengua, raza y nación. De todo el mundo. Salió esa gente de todo el mundo. Está sucediendo en la actualidad, amados. Conforme el Evangelio se esparce por todo el mundo, la gracia del Señor está siendo derramada, está siendo extendida por todo el mundo. Amén. Van a sorprenderse ustedes, y de hecho tal vez ya lo hicieron, por como muchas personas que ustedes creían que era imposible que lleguen a los pies de Cristo, están llegando. Y van a sorprenderse de ver a muchas personas. Y van a decir, tú, wow. Si tú estás aquí, ¿no es cierto? Es que realmente Dios es tan misericordioso. Pero eso tendríamos que decirlos por nosotros mismos, ¿verdad? Si estamos aquí es porque realmente Dios es muy, muy misericordioso. Le dimos mucha tarea a Dios, ¿sí?
Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos aquí algo que nos está preparando a nosotros, no solamente el terreno en la predicación del mensaje del evangelio, en la responsabilidad de ir, difundir este mensaje por todo el mundo, sino también sabemos que cuando este mensaje sea predicado en todo el mundo, entonces dice, vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de los siglos. ¿De qué siglos? ¿En qué sentido el fin de los siglos? Está hablando acerca de la venida de Cristo. Entonces todo se acabará y Cristo vendrá. Vendrá en primera instancia a llevar a su iglesia, a llevársela para tener lo que dice la Biblia, las bodas del Cordero, un tiempo de disfrute, un tiempo de deleite, un tiempo de fiesta en el cielo, un tiempo de regocijo allá, el tiempo también de recibir el galardón de parte del Señor, pero posteriormente y en un acto inmediato vendrá a establecer un reino en esta tierra. Amén. Entonces, de ese fin del siglo está hablando aquí la palabra. En algún momento el evangelio va a alcanzar al mundo entero y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, es impresionante. Obviamente todo lo que la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y como está aumentando es cada vez, cada año nos impresionamos mucho más de las cosas. Sin embargo, todo esto también tiene algo importante en esta profecía bíblica. Ese avance de la tecnología nos permite llegar a todas partes del mundo con el mensaje del evangelio. Amén. Esa tecnología se pone simplemente al servicio de Dios como una herramienta para que el evangelio sea predicado. Entonces dice, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones. Estamos más cerca, cada vez más cerca. Allí va a tocar la campana a cualquier momento y será el fin del siglo, lo que está indicando aquí la palabra del Señor. Pero volvamos a lo que realmente implica el evangelio, que es el mensaje de Pablo aquí a los colosenses. ¿Qué es lo que produce el evangelio? El evangelio lo que produce obviamente y reproduce también es algo maravilloso. En este caso hay fruto. Colosenses 1:6 dice, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. ¿Qué es lo que el evangelio hace? Crece y produce fruto. Produce. Amén. Entonces, bueno, yendo al texto original, esta palabra que habla acerca de crecer, dice, está dando fruto y creciendo, refiriéndose al evangelio. El evangelio está creciendo, está dando fruto. Este es realmente el corazón del evangelio. El evangelio es vivo. Amén. La palabra es viva. La misma Biblia dice, la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, es viva. La palabra es viva, produce vida, amados. En una persona que está totalmente muerta espiritualmente, tú le predicas la palabra del Señor y si Dios por su gracia abre los entendimientos de esa persona va a venir de la muerte a la vida. Eso es lo que aconteció con nosotros. ¿Cuántos de nosotros estábamos, bueno, todos en realidad estuvimos en una condición espiritual de muerte? Estábamos muertos espiritualmente. Alguien vino y nos empezó a hablar el evangelio y ese evangelio empezó a producir fruto en nosotros. Empezó a producir vida en nosotros. Por eso decimos, y esto es cierto, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es la vida de Dios. Amén. Por eso es viva, porque tiene vida. O sea, ningún libro tiene vida. Puede leer miles y millones de libros que se han escrito en este mundo. O sea, ningún libro tiene vida, pero si ustedes leen la palabra del Señor, este es el libro que tiene vida, porque tiene la vida de Dios. Cada vez que estamos leyendo, cada vez que estamos escuchando, estamos llenándonos de esa vida de Dios. ¿Por qué creen que cambiamos de actitudes? ¿Por qué creen que de pronto pasamos de un estado a otro? Del estado de depresión, de pronto te pones a leer la palabra o a escuchar la palabra y ya cambias. Aún físicamente, muchas veces
Me ha pasado a mí, he llegado a los diferentes mensajes de la palabra, los estudios de la palabra, físicamente mal, enfermo. Pero a tiempo de predicar y enseñar la palabra del Señor, al final termino simplemente, ¿y de qué estaba mal? Preguntándome qué es lo que me dolía. Ya no duele más, ya no hay más dolor, ya esa situación simplemente pasó. Algún momento Dios ha hecho la obra porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es productiva, produce fruto, dice la palabra del Señor. Entonces el Evangelio es como una semilla de mostaza. Puede ser muy pequeña, puede empezar muy pequeña, pero se convierte en todo un árbol. Así es como crece la palabra del Señor. Y obviamente cuando cae en un corazón divinamente preparado, va a dar fruto. Y eso es lo que pasó, aconteció en nuestras vidas. Dios estaba preparando nuestros corazones para que cuando esa palabra cayó a nuestro corazón, dio fruto. Ahora, no solamente opera en el interior, sino es algo que se manifiesta en el exterior. Obviamente la palabra tiene que actuar interiormente en nosotros. Y de adentro empieza a salir hacia afuera, empezamos a reflejar. Amén. El Evangelio no es solamente algo externo que tenemos que hacer. Mucha gente se enfoca en lo externo, pero si no tienes un fruto interno, ¿cómo vas a tener un fruto externo? Ahora, obviamente lo segundo es consecuencia de lo primero. Si tienes un fruto interno, es imposible detener eso. Eso sale, tiene que manifestarse externamente. Uno no puede decir, oh, yo estoy realmente gozando de la presencia del Señor, estoy deleitándome, oh, qué maravilloso. Ay, cómo siento internamente y no hago nada externamente. Cuando tú estás experimentando algo hermoso, esa maravillosa presencia de Dios en tu vida, ¿saben qué quieres hacer? ¿Saben qué quieren hacer? ¿Compartir esto? Compartir con alguien más esto que estoy viviendo es algo maravilloso, es algo glorioso y no puedo quedarme, no puedo tenérmelo aquí. Tengo que compartir con alguien más. Entonces esa es la manifestación exterior, el fruto exterior. Por eso los discípulos, por eso los creyentes en los primeros siglos empezaron a difundir este mensaje. Por eso Pablo dice, llegó a todo el mundo, todos saben, todos conocen acerca de la fe. No es necesario que yo les predique porque ya alguien más les predicó. ¿Por qué? Porque esa gente tenía fuego en el corazón. Ese fuego del amor por Dios. Querían compartir el mensaje de la palabra del Señor y lo hacían. Por donde iban estaban compartiendo la palabra del Señor. Entonces, ese fruto interior empezaba a manifestarse también exteriormente. Ahora, la primera idea de dar fruto tiene que ver con lo interno. La segunda es algo que se esparce. Es una manifestación externa, amados. El Evangelio llega a alguien. Ese alguien cree. Y ese alguien que creyó empieza a madurar. Y a medida que empieza a madurar, ¿qué pasa? Empieza a sembrar la palabra en otra persona. Y ese es el proceso de multiplicación en la iglesia. Y la iglesia comienza a crecer. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está predicando el Evangelio de Cristo. Ahora, obviamente, si no estamos predicando el Evangelio de Cristo es porque interiormente nuestras vidas todavía no están bien identificadas, bien definidas respecto de el Evangelio de gracia en nuestros corazones. Entonces, realmente es importante, esto es como les decía, el fruto que se evidenciaba en aquel tiempo era debido a la obra interior. Si Dios está actuando internamente en nosotros, eso tiene que salir. Eso es algo que no puede detenerse, eso tiene una manifestación externa. El Evangelio crece, avanza, se multiplica. Y eso es lo que tenemos que empezar a orar por nosotros mismos. Cuando hemos lanzado la campaña de oración, dijimos, tenemos que orar por ese avivamiento personal, para que Dios nos avive, para que el Señor ponga ese fuego en nosotros, ese fuego que es el amor, la pasión por Dios. Algo que esté aquí interiormente y que no estemos tranquilos, no estemos, como dice el mismo Pablo, ociosos, ¿no es cierto?, sin hacer nada, sino que realmente queramos compartir con alguien más, vayamos a alguien más, toquemos la puerta de alguien más, estemos predicando el Evangelio y así es como vamos a ver el fruto exterior, así es como vamos a ver que la iglesia va a comenzar a crecer. Y tenemos una transformación, por supuesto, es algo que el Espíritu Santo hace. Y dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 31,
Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Así era exactamente. ¿Cómo eran las iglesias en el Nuevo Testamento? Simplemente se establecían en casas. Las iglesias funcionaban mayormente en casas. La gente predicaba el evangelio, traían, invitaban a las personas para que se unan a los grupos de estudio y esto iba creciendo, como dice aquí este testimonio, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora no es nuestra obra. Hay que decir que no es nuestra obra, no es cuánta sapiencia tengamos en predicar la palabra o cuán realmente instruidos estemos en el marketing de la proclamación de la palabra del Señor. No, no es nada de eso, no es nuestro. Dice, es por la fuerza del Espíritu Santo. No es nuestra habilidad, sino es la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza interior que les decía es motivada por el Espíritu Santo. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión con el Espíritu Santo, esa es la fuerza que va a actuar en nosotros, esa es la fuerza que nos va a llevar a actuar externamente. La palabra de Dios estaba aquí produciendo fruto en la vida de los creyentes y se multiplicó, luego se esparció de tal manera que otros llegaron a ser salvos. Ese es el efecto de la predicación del Evangelio. Tú eres transformado, tu vida es transformada, hay realmente una situación interior que empieza a moverse, a manifestarse, a crecer en tu vida y eso empieza a también alcanzar exteriormente a muchas otras personas. Esa es la secuencia. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Con ustedes como punto de partida la palabra del Señor ha sido divulgada y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. ¿Qué pasó con el Evangelio? Fue predicado en diferentes lugares. ¿Y qué es lo que este Evangelio produjo en las personas? Dice que ellos recibieron la palabra del Señor. Una vez que recibieron la palabra del Señor, se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servirlo. Una vez que nos apartamos de los ídolos, obviamente en aquel tiempo la gente tenía muchos ídolos y ídolos diferentes a los nuestros. No es que en este tiempo la gente tenga menos ídolos. También en este tiempo vivimos en una sociedad llena de muchos ídolos. Los ídolos ya no son tal vez materiales, ¿verdad? No tenemos ídolos ahí plasmados en las paredes de nuestras casas, pero tenemos otro tipo de ídolos que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Entonces aquella gente cuando escuchaba el Evangelio dice se apartaban de los ídolos y se volvían al Dios vivo y verdadero para servirlo. ¿El Evangelio llega para qué? Obviamente para que seas salvo, para que disfrutes de esa salvación, pero también para que sirvas al Señor. Amén. No podemos estar sin servir al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a servir a Jesús. El Evangelio no es solamente un código de conducta, es un poder transformación que comienza a producir fruto en nuestras vidas, amados. No simplemente, a ver, vamos a hacer unas reglas. Usted, mi hermano, no se siente de esa manera, no diga, no cruce los brazos. No es un conjunto de reglas el Evangelio. No se vistan de esa manera, no hagan esto, no se peinen así o así. O sea, no es eso. Amén. Es algo interno, es un fruto interno por la obra del Espíritu Santo. El Evangelio recibido por fe produce amor, descansa en la esperanza, alcanza al mundo y reproduce el fruto. Reproduce. Cada vez que estamos compartiendo el Evangelio con alguien más, ¿qué estamos haciendo? Estamos reproduciendo ese fruto. Y qué bueno es que realmente seamos gente productiva en el Evangelio. Y el Evangelio finalmente está arraigado en la gracia. Gálatas 1:6 dice, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. La gracia está en el corazón del Evangelio, amados. Todas las religiones se enfocan en obtener el favor de Dios haciendo obras.
Todas, mencióname una. Todas las religiones de este mundo están enfocadas en las obras de los hombres, en los méritos que las personas pueden hacer para alcanzar el favor de Dios. Pero el Evangelio de Cristo no. ¿El Evangelio de Cristo está centrado en qué? ¿En nosotros, en lo que podemos hacer nosotros? No, sino en lo que Él hizo por nosotros. En la obra no nuestra, sino en la obra de Cristo. Y Dios es soberano y de manera gratuita Él nos perdona por su gracia. Gracia es simplemente Dios dándonos lo que nosotros no merecemos. Porque si nos diera lo que merecemos, bueno, ya sabrían dónde terminaríamos. Condenados en ese fuego eterno. Pero Él nos da no lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Por gracia Él nos ha perdonado. Por gracia nos ha dado la salvación. Por gracia nos ha dado la vida eterna. Y esto obviamente no nos va a dejar simplemente así tan tranquilos, sentaditos en nuestras sillas sin hacer nada, sino hace que empecemos a servir y empecemos a crecer en fruto, y ese fruto empieza a manifestarse en la proclamación del Evangelio. Hechos 11:18 dice: al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. En este caso, los cristianos judíos reconocieron que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Ellos dijeron: Dios ha dado también a los gentiles. Pensábamos que solamente era para nosotros los judíos. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Pensábamos nosotros como judíos que, bueno, hacíamos los méritos suficientes, por lo menos por ser descendientes de Abraham. Ellos pensaban que el mérito era por eso que el Evangelio había llegado a sus vidas, pero cuando vieron que el Evangelio también llegó a los gentiles, vale decir, a los no judíos, estaban maravillados, decían: esto es realmente maravilloso. Y en Hechos 16:14 dice: una de ellas, una mujer, se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo predicaba. Amén. Esta mujer se llamaba Lidia, dice, vendía púrpura, vale decir, era comerciante. Ella adoraba a Dios, pero no conocía a Dios. Adoraba a Dios, al Dios que no conocía. Sin embargo, estaba ahí con la disposición de su corazón para recibir el mensaje de la palabra. Y dice: el Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo estaba predicando. El predicador está, en este caso soy yo en este momento. ¿Quién abre los corazones de las personas? El Señor. Alguien puede estar simplemente en otra cosa, su corazón en otra parte, pero yo sé que el Señor también está abriendo el corazón de alguien esta noche, y esta palabra está llegando al corazón de esa persona. Eso pasa con la salvación. Tú predicas, alguien simplemente cierra su corazón, pero tú predicas y el Señor puede estar abriendo el corazón de esa persona, de la que no te imaginas. Amén. No tengan precandidatos para que reciban al Señor. No hay precandidatos. De pronto tu precandidato nunca va a recibir al Señor o va a tener el corazón cerrado para el Evangelio. Pero aquel que no pensaba ni imaginabas, de pronto la espada de dos filos va a penetrar ese corazón, porque Dios hará la obra. La salvación, amados, es un acto de la gracia divina. Si fuera por nuestro mérito no estaríamos aquí nosotros, pero esa gracia divina nos tocó y la palabra llegó a nuestras vidas. Él, el Señor, por su gracia abrió nuestro entendimiento para que escuchásemos la palabra del Señor. Amén. Esa es la gracia. Vayamos más, tenemos más de la palabra. 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué dice aquí? Que desde el principio Dios los ha escogido para la salvación. Si solamente entendiésemos esta partecita del mensaje esta noche, tendríamos que salir, pero gozosos, felices, a celebrar, seguir celebrando al Señor. Que Él nos haya escogido desde el principio para salvación. ¡Wow! Esa es la gracia divina. Amén.
No que tú hiciste algún esfuerzo para acercarte a Dios, no, ninguno. La gracia divina te salvó, te alcanzó por la gracia. Como les decía, la gracia, el Evangelio de la gracia está enfocado en toda la obra que Él hizo por nosotros. No en lo que nosotros podemos hacer, no en nuestros méritos para alcanzar el favor de Dios. Romanos 4 dice 1 al 3, entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto le tomó o se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué hizo Abraham para ganar la salvación? ¿Qué hizo Abraham? Simplemente nada. ¿Qué hizo para ser el padre de la fe, el padre de una nación? ¿Qué hizo? Nada. Es un hombre pagano que vivía en su paganismo. Él no hizo nada. La salvación está arraigada en la gracia divina. Es lo que Pablo nos está diciendo con este mensaje de Abraham. Estaba un día, como la mayoría de sus días, haciendo lo que siempre hacía. Y el Señor se le acercó y vino la palabra. ¿Y qué hizo él? Creyó. Y su fe le fue contada, dice, por justicia. Amados, la verdad del Evangelio es testificada por hombres fieles. Y esos tenemos que ser nosotros, dice Colosenses 1, 7 y 8. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también, dice, nos ha hablado del amor que ustedes tienen por él, en el Espíritu más bien. Pablo está agradecido con el Señor. ¿Por quién? Por un hombre llamado Epafras, porque él les llevó el Evangelio a los colosenses. Era el pastor de los colosenses, de la iglesia de Colosas. Epafras fue un fiel ministro, dice. Fiel porque estaba entregando el mensaje tal como tenía que entregar, en el tiempo apropiado, de la manera apropiada. El mensaje completo, no un mensaje parcial, no un mensaje fraguado, sino completo, así como se le había encomendado. Amados, tiene que haber un canal humano para que el Evangelio llegue a las personas. Y esos canales humanos somos nosotros. Tiene que haber un mensajero para que el mensaje llegue. Amén. Y de hecho tenemos una audiencia bastante grande, amplia, cada uno de nosotros. Yo sé que nadie más va a llegar a esa persona que solamente tú puedes llegar. Ahora, obviamente, si tú te rehusas, Dios en su misericordia hará que alguien más llegue, pero el responsable eres tú. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, nosotros somos testigos de la verdad del Evangelio, somos llamados a eso y la misión de un testigo es testificar. ¿Alguna vez han sido llamados a algún lugar a testificar, a testiguar algo? Llamados a una corte a testiguar. Esa es tu misión, tú eres testigo, tienes que dar testimonio de lo que has visto. Y esa es nuestra misión en general. Nosotros somos llamados por la corte celestial a ser testigos de Jesucristo. Amén. Y el día que te llamen de la corte, tú no puedes rehusarte. No puedes decir, oh, disculpe, tengo trabajo, ¿no? Tienes que ir sí o sí. ¿Y cuánto más si se trata de la corte celestial? Si Dios nos dice que somos testigos y nosotros, ¿cómo nos rehusamos, verdad? Ay, soy tímido, o no sé qué decir, o tanta excusa que ponemos. Amados, tenemos que tomar en serio el mensaje de Jesús. Romanos 10, 13 y 14 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Wow, está bastante serio, ¿verdad? ¿Cómo la gente va a creer si no hay quien les predique? Dice finalmente Pablo. Si tú vas y simplemente predicas, alguien va a creer. Yo sé que muchos no van a creer, pero alguien sí va a creer.
Amados, qué gozo sentimos en nuestro corazón al saber que somos parte de esta misión de predicar el Evangelio glorioso de Jesucristo. Y Pablo agradece a Dios por Epafras, dice, gracias, yo agradezco por tu vida, por tu fidelidad, por tu lealtad, porque eres un siervo fiel, porque predicas la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios también quiere decir de cada uno de nosotros. Dios quiere decir, mira, yo estoy agradecido porque tú eres un siervo fiel, una sierva fiel, porque estás predicando el mensaje del Evangelio. Porque no te avergüenzas, no te intimidas, no eres perezoso, no eres miedoso. No, simplemente tú eres fiel, eres un siervo fiel. Se te ha encomendado algo y tú estás ahí cumpliendo con esta misión. ¿Cuántos quisieran que Dios les diga, tú eres un siervo fiel, una sierva fiel? Amén. Esa es nuestra misión, amados, predicar el Evangelio de Jesucristo. Prediquemos. Dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu vendrá, dice, Él nos dará un poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar el mensaje. Amén. Vamos a orar esta noche para que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Vamos a disponernos delante del Señor para ser esos mensajeros, esos testigos de Jesucristo. Aquí estamos, Señor. Esta noche hemos recibido tu palabra, Padre. Estamos agradecidos por esa palabra. Queremos disponernos pronto, Señor, a seguir el mensaje.